¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, el que si bien no parece ser de boxeo, es directamente de boxeo, de esa parte oscura que poco se habla, el dopaje y el éxito logrado a través del mismo, en un deporte como el boxeo donde los controles parecen muy lejanos a lo que indica el sentido común. Y el caso que hoy volvió al tapete sirve como un espejo para darle vida a la temática de este video. El escándalo de Lance Armstrong logró lo inesperado, ser peor de lo que ya era, tal vez la peor mancha oscura del deporte. El 12 de junio de 2012, la USADA acusó formalmente a Armstrong de usar epogenético, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre el lapso de competencias que iba de 1998 a 2011. El 22 de octubre de ese año, 2012, se hizo efectiva la sanción de por vida y pasó por la humillación de que le quitaran los 7 Tours de France que había ganado, obviamente ayudado por un dopaje indetectable. Este fin de semana nuevamente Armstrong ha sido portada escandalosa en la prensa deportiva y no deportiva. Fue acusado de usar un motor en su bicicleta y un polémico video lo dejaría en evidencia. O sea, además de doparse, Armstrong empleó un dispositivo mecánico que le ayudó a ganar la famosa carrera en 7 oportunidades, por lo cual y durante un largo periodo se convirtió en una leyenda viviente del deporte mundial. Claro, fue una leyenda viviente hasta que lo descubrieron y allí terminó la era Armstrong. En enero de 2013, el oriundo de Texas admitió por primera vez haber tomado sustancias prohibidas en una entrevista con Oprah Winfrey. En esa íntima conversación con la presentadora norteamericana, dijo que fue uno de los grandes errores que cometió en su vida. La conductora le mostró imágenes suyas del pasado en donde tras ganar un tour se lo dedicaba a los cínicos y a los escépticos. Porque, decía Armstrong, para ganar hay que trabajar muy duro. Esa frase fue pronunciada luego de ganar la edición de 2003 del famoso Tour, el mismo año en que Jane Moseley vencía a Oscar de la Hoya, ayudado precisamente por el epogenético. Algo que reconocería el boxeador 5 años más tarde, frente al gran jurado que lo investigaba por un escándalo de proporciones. Moseley es el único caso conocido de epogenético en el boxeo y también el único caso asumido ante la justicia. Un episodio que no tuvo castigo desde las autoridades del boxeo. Moseley siguió boxeando, conservó sus títulos y hasta fue inducido al Salón de la Fama. El caso Moseley, como una materia pendiente en casos escandalosos que se conocieron años más tarde, se suma al de Mike Tyson. Mike Tyson reconoció y hasta escribió un libro sobre ello, que engañaba los controles antidopaje utilizando orina ajena y hasta un pene falso. Sus declaraciones fueron impactantes. Sin embargo, tampoco hubo una voz que se elevara exigiendo que los organismos le retiraran los títulos o que impidieran su presencia en el Salón de la Fama. Por el contrario, no hay hoy otro púgil más venerado que Tyson. Los métodos prohibidos que utilizó Lance Armstrong para engañarnos no fueron una gaviota de verano. En el ciclismo se han sumado otros casos escandalosos, pero con sanciones ejemplarizantes en algunos casos o discutidas, como la de Alberto Contador, que fue suspendido por una mínima cantidad de clenbuterol. Días pasados, el mundo del deporte asistió estupefacto a la entrevista del programa de televisión Lo de Évole, de la cadena La Sexta española. Esa entrevista fue al médico deportivo Eufemiano Fuentes, que durante gran parte de su trayectoria profesional trabajó para la Real Federación Española de Atletismo, también para equipos, para ciclistas y clubes de fútbol, el cual aseguró que si contara todo lo que sabe, caería alguna medalla de las obtenidas por deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Fuentes dejó claro que hubo dopaje inducido desde las alturas. Sus declaraciones abrieron la posibilidad de una investigación y sanciones
ejemplarizantes como la de Lance Armstrong, porque también en ese caso lo que habló de dopaje inducido tiene directa relación con el dopaje genético. Y es en ese punto en el cual debemos preguntarnos, ¿qué pasa en el boxeo con los posibles ventajistas? ¿Hay interés en descubrir estas anomalías o evitar que las mismas ocurran? Mi primera presunción es que no hay interés o no existen condiciones de que el boxeo identifique y castigue a quienes estafan y engañan para ser campeones o para obtener reconocimientos. En 2017, algunos médicos de la WADA catalogaron el dopaje genético como el principal enemigo del boxeo y hasta consideraron en ese momento, hace 4 años, que las terapias genéticas indetectables estarían siendo utilizadas por boxeadores de alto poder adquisitivo para mejorar sus rendimientos. O sea, para ser más fuertes, más resistentes al castigo y para tener más poder en la pegada. La denuncia que está incluida en nuestra serie La cara oculta del boxeo fue una especie de grito de auxilio. Sin embargo, desde entonces nada se ha hecho, al menos nada que haya tomado estado público. Hay muchos púgiles que debido a su rendimiento y a sus cambios físicos entre pelea y pelea, han caído bajo la sospecha de emplear métodos prohibidos para mejorar su desempeño y así obtener ventajas en sus peleas. El dopaje genético, el mismo al que recurrió Jane Mosley y también Lance Armstrong, como fuera denunciado en el Congreso de la Asociación Mundial de Boxeo en Medellín, pudo ser utilizado o podría estar siendo utilizado en este preciso momento. Sin embargo, no existen controles que específicamente le den una supervisión a ese tipo de dopaje. Me refiero al genético, para el cual es necesario emplear métodos invasivos, como una biopsia, por ejemplo. Más allá que en los próximos Juegos Olímpicos ya existirá un control probado, no invasivo y obligatorio a ser empleado con todos los atletas, el boxeo no ha dado señales de interés para incorporarlo a sus controles también. Pero si bien el epigenético es una fuente de preocupación y sospechas, las ventajas emparentadas a las que recurrió Lance Armstrong van más allá incluso del propio epigenético. En el caso del boxeo, la utilización de vendajes fraudulentos, algo que en el pasado ya le costó una sanción a Antonio Margarito, por ejemplo, en todas sus variantes, puede ser para este deporte lo que para el ciclismo fue el motor en la bicicleta de Armstrong. El control sobre los guantes y el material con el que sean construidos en casos específicos pueden ser otro motor de bicicleta. Y hasta la posibilidad de que existan trampas a los controles que puedan ocultar el uso de esteroides o sustancias prohibidas, como en su momento ya lo hizo Tyson, evadiendo precisamente los controles antidoping. Y con esos truenos es evidente que hay que imaginar tormentas. Señalar con el dedo es imposible. El boxeo es vulnerable y difícil de controlar por parte de la casi inexistente prensa crítica a su alrededor. La sospecha no condena, ni tampoco se investiga de oficio. El boxeo carece de un órgano de supervisión que se encuentre por encima de los organismos de boxeo, los cuales carecen de las potestades, carecen del poder e incluso la capacidad de administrar lo bueno y evitar lo malo. Porque lo malo no es solamente aquello que se asocia a conductas tan escandalosas como las de Armstrong. El ciclista fue protegido en su momento y al día de hoy hay quienes incluso discrepan con las sanciones por él sufridas. En el boxeo, por su parte, existen también protecciones y cualquier sospecha manifestada de manera pública despierta rechazo o indiferencia. Nunca interés de quienes deben preservar la honestidad de este deporte. Por ello, la respuesta a la pregunta del título en este video: ¿el boxeo sería capaz de castigar a un boxeador ventajista con la dimensión de Lance Armstrong? La respuesta a esa pregunta es un no rotundo. Así como no se castigó a Jane Mosley ni tampoco se ha logrado investigar otras conductas bajo sospecha, o tampoco se han creado mecanismos para prevenir el uso de terapias genéticas por parte de boxeadores con alto poder adquisitivo,
Es imposible imaginar un cambio radical en los controles. Evidentemente, hoy no hay interés en crear las condiciones necesarias para que un estafador similar a Lance Armstrong quede sin castigo en el mundo del boxeo. Y lo peor de todo esto es que un Armstrong boxístico estaría un escalón por encima del Armstrong ciclista, porque en ciclismo se compite por llegar primero. En boxeo se compite golpeando a un rival y si se lo golpea con las ventajas que brinda el epigenético, hay un riesgo de vida, hay un riesgo de muerte. Y eso es lo peor de la historia. El motor en la bicicleta no mata a nadie, pero un motor en la sangre o en los guantes de un boxeador profesional puede provocar una tragedia, o tal vez es posible que ya la haya provocado.